El amanecer del 7 de agosto de 1566 llegó a Basilea pesado y silencioso. La ciudad aún dormía, y el Rin se escondía bajo la niebla. El sol asomó por el horizonte teñido de rojo oscuro, como si hubiese atravesado humo antes de tocar, uno por uno, los tejados de piedra y madera. Pero lo inquietante no fue el color del cielo, sino lo que ocurrió antes, esa mañana, cuando todavía quedaba sombra en las calles de Basilea. Guardias y comerciantes levantaron la vista hacia el este y se quedaron inmóviles, como si el aire se hubiera endurecido sobre sus cabezas de pronto. No era un destello, ni un cometa, ni una estrella fugaz. Aquello permanecía y giraba alrededor del sol rojo, sin marcharse jamás de allí. Era un combate allá arriba, un movimiento violento y repetido, como si el cielo se hubiera vuelto un campo de batalla sin gritos. Hoy mismo, decenas de esferas claras y oscuras aparecieron alrededor del sol. Subían y caían, aceleraban y frenaban, como empujadas por algo invisible en el aire. Chocaban y se perseguían, cambiaban de rumbo y se dispersaban en segundos. No seguían el viento, parecían elegir su propio camino allí arriba. Hombres, mujeres y niños salieron de sus casas. Nadie gritaba, nadie corría. Las campanas no llamaban a misa, llamaban al miedo. Y aún así, todos miraban hacia arriba, porque lo que estaba ocurriendo no pertenecía a la tierra. Basilea en el siglo XVI no era una ciudad cualquiera. Era un centro de comercio, pensamiento y religión. Sus habitantes conocían guerras, epidemias y presagios. Vivían en una época donde el cielo era un mensaje, no un paisaje. Los testigos hablaron de objetos redondos, negros y claros, girando alrededor del sol naciente. No seguían trayectorias naturales, no eran aves, no obedecían a nada conocido. Y lo más extraño es que no duró un instante, duró horas, no minutos, no segundos, horas enteras de observación colectiva, como si el cielo se negara a parpadear. Algunos afirmaron ver formas alargadas, como lanzas o tubos, entrando en la escena desde las nubes. Otros juraron que ciertas esferas explotaban al contacto y se desvanecían en una nube oscura. Y entonces, de golpe, todo terminó. El cielo quedó vacío, silencioso, como si nada hubiese ocurrido. Pero Basilea ya no era la misma. El miedo se quedó viviendo en los tejados. Días después, un artista local dejó un grabado detallado de lo ocurrido. No era una obra simbólica, era una crónica visual, como un periódico del siglo XVI. En la imagen se ve la ciudad, el sol y el cielo lleno de objetos en conflicto. El texto advertía que aquello debía leerse como una señal divina, un aviso. Y ese grabado aún existe. El grabado aún existe, y con él la pregunta. En 1566, nadie habló de naves, nadie habló de visitantes. El lenguaje era otro. Señales, castigo, advertencia. En Basilea el cielo se leía como se lee un texto sagrado. Por eso algunos creyeron ver una lucha entre ángeles y fuerzas oscuras. Otros lo llamaron un aviso divino y respondieron con ayuno y oración. Hubo quienes cerraron sus tiendas y quienes abandonaron la ciudad esa semana. Lo que todos compartieron fue el silencio. Nadie corría, todos miraban. Mientras miraban, las esferas giraban, chocaban y dejaban humo. Los tubos, como lanzas, entraban desde las nubes hacia el sol rojo. Al contacto, algunas esferas se deshacían, caían como brasas apagadas. No fue un segundo de delirio, fueron horas completas, bajo la mirada de toda una ciudad. Esa duración es lo que vuelve el relato tan difícil de borrar, porque luego vino el papel. El grabado se imprimió, se leyó, se guardó. No era metáfora. Era una crónica visual de lo que, según ellos, ocurrió en el cielo, y el texto pedía interpretarlo como juicio, como llamada de atención. Desde entonces, algunos escribieron que jamás volvieron a mirar arriba de la misma manera. Lo inquietante no es solo el miedo, es la precisión. Formas, movimientos, horas. No es un rumor contado siglos después. Se registró, se imprimió, se difundió. Y no fue el único. Años antes y después, en otras ciudades europeas, se documentaron fenómenos parecidos, siempre con formas redondas, siempre con movimientos imposibles. La historia oficial suele pasar de largo. Lo llama superstición, ilusión óptica
interpretación religiosa. Pero hay un detalle difícil de ignorar. La gente no tenía nada que ganar inventándolo, no vendían nada, no buscaban fama, solo intentaban dejar constancia de lo que dieron. Hoy algunos hablan de halos solares, reflejos, fenómenos atmosféricos raros. Otros prefieren no cerrar la puerta tan rápido, porque cuando muchas personas ven lo mismo, durante horas, la pregunta cambia. Deja de ser qué creyeron ver y pasa a ser qué ocurrió realmente. Si estos episodios documentados te inquietan y te fascinan, suscribirte es seguir explorando juntos las sombras de la historia. En la parte 3, veremos por qué estos hechos se archivan y se olvidan. El grabado no fue censurado, no fue destruido, simplemente se archivó. Y con los años, se volvió silencio. Quizás porque no encaja, quizás porque incomoda. Y aún así, está ahí. En la parte 3 continuamos. El grabado de Basilea no fue censurado, no fue destruido, simplemente se archivó. Y el mundo siguió adelante. Y sin embargo ahí quedó. Una imagen que no encaja con la calma del amanecer, porque no fue el único. En otras ciudades de Europa, años antes y después, se vio algo parecido. Siempre círculos, siempre trayectorias imposibles, como si el cielo estuviera jugando a la guerra. La historia oficial suele pasar de largo. Lo llama superstición, ilusión óptica, interpretación religiosa. Pero el siglo XVI no miraba al cielo por curiosidad. Lo miraba por temor. Si el sol se teñía de rojo, era un mensaje. Si algo luchaba allá arriba, era un aviso. Y aún así, la precisión del relato sorprende. Esferas claras y oscuras, tubos, humo, caídas. No duró un instante. Duró horas. Ante hombres, mujeres y niños en plena calle. Eso no se explica con facilidad, ni se inventa sin motivo. Por eso algunos investigadores modernos prefieren no cerrar la puerta tan rápido. Unos hablan de halos solares, de reflejos, de condiciones ópticas extremas. Otros dicen, puede que algo natural lo iniciara, pero no explica la coreografía, porque los testigos describen persecuciones, choques, agrupaciones, explosiones en humo. Y cuando muchas personas ven lo mismo, durante horas, la evidencia deja de ser íntima. La pregunta ya no es qué creyeron ver, sino qué ocurrió realmente sobre la ciudad. Y aquí el grabado vuelve a mirarnos, desde 1566, sin parpadear. Días después del fenómeno, se imprimieron copias. Circularon como un periódico del siglo XVI. No hay herejía ni fantasía. Hay gente intentando describir lo imposible con su lenguaje. Y eso es lo que incomoda. Que en el fondo, no sabemos qué fue. Quizás el cielo solo jugó con la luz. Quizás con el miedo. O quizás, por unas horas, el cielo se convirtió en escenario. Y algo, o alguien, luchó allí arriba. La historia no ofrece respuestas definitivas. Solo deja preguntas suspendidas. Si quieres seguir explorando episodios reales, documentados y olvidados, suscríbete. Porque a veces, lo más perturbador no es el misterio, sino el silencio que viene después. Basilea lo vio durante horas, y después, el cielo quedó vacío, como si nada hubiera pasado. Esa es la herida. Algo ocurrió, quedó registrado, y aún así se archivó como una rareza. Quizás porque no encaja. Quizás porque incomoda, quizás porque nos obliga a mirar arriba. Y tal vez eso sea lo más perturbador de todo. El día en que el cielo atacó Basilea aún no ha terminado para nosotros. Por ahora, mira al cielo.